nosotros ya habíamos definido expresiones de la forma a a la n, pero podemos hacer una definición un poco más general. Entonces, ustedes consideren G asterisco 1 un grupo y tomen A un elemento en G. Entonces, para cada n en z, aquí es n en z, vamos a definir la siguiente expresión. Vamos a definir a a la n como a la n si n es natural. Sí, aquí, bueno, cuando les definí naturales, consideraba el 0, ¿sale? Y voy a definir a inversa a la n igual a inverso, el inverso de a la menos n, si n es menor que 0. ¿Ok? En la definición anterior yo solo lo había definido para naturales, es decir, para el 0 o para números positivos. Pero lo voy a extender a todos los enteros de la siguiente manera, que es, bueno, para los positivos se queda igual, para el 0 también, y para los negativos, en lugar de tomar a un elemento negativo, va a quedar definido como tomar el inverso y elevarlo a menos n, ¿sí? Como n, el n que aparece aquí en la segunda parte, cuando n es negativo, menos n es positivo. Entonces ya vuelvo a caer en el caso anterior, de cómo definirlo para el caso anterior. Solo que aquí cambio el elemento. En lugar de tomar a, voy a tomar el inverso de a. ¿Ok? Bueno, nosotros vimos que para cuando tomábamos n natural, había un resultado que nos hablaba como de una especie de ley de los exponentes. Lo que sucede aquí, al momento de extender esta definición, pero ahora todos los enteros, va a suceder que tenemos también el mismo resultado. ¿Ok? Entonces, gracias a esta definición, tenemos el siguiente teorema. Si ustedes tienen G, asterisco 1, un grupo, entonces, para cualesquiera aquí voy a poner A en G, M y N en Z, se tienen las siguientes igualdades. Y es que A a la M por A a la N es igual a la M más N. Y esto es igual a que cambien el orden de cómo operaron. Y también tienen que a la M, todo esto a la N, es igual a al producto de ellos dos. Y es igual a que cambien el orden en cómo, que cambien el orden de los exponentes, ¿no? Es decir, a la N y todo esto a la M. ¿Ok? Bueno, entonces quédense con lo que nos dice este teorema. Tenemos como una ley de los exponentes para cualesquiera coeficientes enteros, ¿no? O sea, y también esto va a ser útil más adelante en las pruebas. Si ustedes se van, por ejemplo, a la prueba que está en las notas, es una prueba un tanto técnica, ¿no? Se hace por casos y pues solo hay que checar que funciona. Entonces no la quiero ver a detalle justo por esa parte porque es demasiado técnica, pero nosotros la vamos a usar ya así como está, ¿ok? Entonces siéntanse libres de usarla como ustedes lo necesiten, ¿ok? Bueno, si ya tienen dudas sobre la prueba, pues me pueden escribir un correo y ya se las explico con más detalle. Pero, como les decía, está fácil, solo es muy técnica, es muy larga y es un poco engorrosa, ¿ok? ¿Estamos bien? Sí, Gracias, gracias por contestarme, porque luego a veces como que siento que se va el internet y ya no sé si están ahí, pero gracias. Ok,
Bueno, ya hemos visto así como que un montón de cosas, ¿no? Hemos visto que hay grupos, hemos visto que hay distintos tipos de grupos, o sea, me refiero a que puede haber principalmente grupos que no sean abelianos, pero también tenemos muchas propiedades que se nos hacen muy naturales, porque, por ejemplo, tenemos una especie de ley de signos o de exponentes, ¿no? Y lo que sigue es empezar a tratar grupos que tienen como cierta peculiaridad. Sí, como que grupos un poco más rebuscados y específicos, muy particulares. Entonces ahora les quiero presentar la noción de grupo simétrico, perdón, de grupo cíclico generado. Entonces vamos a ver esta definición. En esta definición decimos lo siguiente. Imaginen que tienen un grupo G asterisco 1, ¿sí? Un grupo y un elemento en él. Entonces, el grupo cíclico generado por ese elemento es, ¿de qué va a consistir? Bueno, como conjunto va a ser este conjunto que les estoy escribiendo. Ahorita les digo quiénes son los elementos que están en él. La operación va a ser la misma que tiene G, y va a ser con el mismo neutro. Ahorita vamos a ver por qué también el neutro está ahí. Donde el conjunto, que le voy a poner como unos corchetes así largos, va a estar definido de la siguiente forma. Va a ser A a la n en G con n en Z. Es decir, de manera literal son todas las potencias de A. Pero esto es de acuerdo a la definición anterior, ¿sale? A todo lo que definimos para n en Z, ¿sí? Todos los AN, considérenlos, y eso les va a formar este conjunto. Entonces, por ejemplo, como por definición tenemos que A a la 0 es 1, pues este es un elemento que está aquí, ¿no? En el cíclico generado por A. Entonces, pues sí tiene sentido escribir que tenemos aquí un 1, o sea que el 1 puede funcionar como neutro, ¿no? Y de hecho funciona. Y si se dan cuenta, yo les definí el grupo cíclico generado, entonces de cierta forma les estoy diciendo que ya es un grupo. Pero ¿por qué esto ya es un grupo? Bueno, principalmente se debe a este teorema, el teorema anterior que les comenté, pues cumple el hecho de que cumpla todas estas leyes de los exponentes, pues nos hace ver que la operación es asociativa, nos hace ver también que hay inversos, ¿sí? En particular el neutro está. Entonces, este es un grupo que tenemos, que, bueno, en efecto es un grupo, ¿sí? Y le vamos a poner ese nombre, el grupo cíclico generado. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. A ver, bueno, no solo es un grupo, el grupo cíclico generado, ¿no? Sino que también observen que, por el teorema anterior, será un grupo que, ¿abeliano o no abeliano? Sí, Sí sería abeliano, ¿no? Fíjense, ¿no? Si ustedes toman dos elementos, como está aquí a la izquierda, el que estoy aquí marcando con la flecha, va a ser igual a esto, ¿sí? Y todos los elementos se ven de esa forma, entonces cuando tú operas, puedes operar o de una forma o de otra forma y te va a dar el mismo elemento. Entonces, como corolario, como nota mental, cualquier grupo cíclico generado por un elemento es abeliano. Ok, entonces, a ver, vamos a ver ahora ejemplos, ¿sale? Por ejemplo, vamos a tomar B igual a ABC, ¿sí? Un conjunto con tres elementos. Y claro, vamos a tomar el grupo que es SB, la composición y la identidad en B, ¿sí? Y vamos a tomar la función psi definida de la siguiente forma. Psi va a ser la función que va de ABC en ABC dada de la siguiente manera. A lo envía a B, B lo envía a C y C es enviado a A. Sí, esto está en SB. ¿Ok? Entonces, si nosotros calculamos, por ejemplo, psi cuadrada, que sería
operar psi con psi, o sea, es hacer esta composición psi compuesta con psi. O sea, el exponente me dice cuántas veces, ¿no? Tengo que operar la función consigo misma. En este caso 2. Esto, si ustedes hacen las cuentas, nos daría A, B, C arriba, a lo envía a B lo envía A y a C lo envía a B. ¿Sí? Ahí no es difícil, solo tienen que hacerlo con cuidado, pero eso es lo que nos da. Y si ustedes, por ejemplo, hacen psi cúbica, es decir, psi operado consigo mismo 3 veces, esto ya lo regresa a la identidad. ¿Ok? Entonces notemos aquí, en este caso, este conjunto que sería psi cuadrada y psi cúbica con la composición y con la identidad sería un grupo, ¿sí? ¿Ok? Sí, de hecho es el cíclico generado por psi. Entonces, algo que pueden notar de este ejemplo es que nosotros sabemos que SV, con la composición, con la identidad, cuando B tenía más de 3 elementos, el conjunto original con el que estamos haciendo el conjunto SV, no resultaba que fuera abeliano, ¿no? Pero sí puede tener cosas ahí abelianas, ¿no? Por ejemplo, este psi cuadrada, psi cúbica, ese conjunto, pues es un grupo. Y todos se ven así como potencia, entonces usando el teorema anterior, pues podríamos tener un grupo, afirmar que es un grupo abeliano, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar? Este es un ejemplo de que puedes tener grupos no abelianos que tengan por ahí grupos abelianos, ¿no? Como subconjuntos. Y bueno, yendo a otro ejemplo, vamos a dar un último ejemplo. En este ejemplo, por ejemplo, consideremos X un conjunto, ¿sí? Y vamos a tomar el grupo booleano que era, ¿quién era este grupo? Este grupo era tomar la potencia de X, considerar la diferencia simétrica y el conjunto vacío. Si tomamos un elemento en la potencia, digamos A, entonces, ¿cómo nos queda? Bueno, pues A a la 0 por definición es el neutro, en este caso sería el vacío. Si toman A a la 1, por definición es A. Y si ustedes toman A al cuadrado, pues sería hacer A diferencia simétrica con A. Pero esto es igual, por definición, a tomar a le quitas A y luego le unes A, le quitas A, ¿no? La diferencia de A con A. Esto les va a dar vacío. ¿Ok? Entonces, este conjunto, notemos que, si ahora consideran este conjunto, que es el vacío A, nada más, con la operación simétrica, con la diferencia simétrica y con el vacío, es un grupo. ¿Ok? ¿Sí? De hecho, este pues es un ejemplo donde ahí tenemos que todos los elementos son su propio inverso, ¿no? Cualquier conjunto, cuando lo operan consigo mismo, les da el neutro. Muy bien. Y bueno, nada más déjenme darles esta definición. Esta es definición de esta nada más. Si tenemos un grupo G, se dice que es cíclico si existe un elemento en G tal que todo su grupo G se puede ver de esta forma, como este conjunto. ¿Ok? Entonces, en pocas palabras nos dice, bueno, tu grupo va a ser cíclico si todos los elementos de tu grupo son potencias de un elemento que por ahí está en tu grupo, ¿no? En este caso A. Ok.